De hecho, en historia actualmente es como uno de los temas de moda. Muchas personas están como yendo a analizar diferentes problemáticas de los 80s, y con el tema de la diversidad sexual específicamente es casi que un parteaguas, ¿verdad? Es decir, los 80s es un antes y un después. En los años 80 éramos jóvenes y ya habíamos, qué sé yo, visto algunos avances en otros países. Sin embargo, en Costa Rica todavía el tema moral, religioso, familiar, social y laboral nos oprimía tanto. Pero ni él me reconocía a mí como pareja, ni yo a él, ni creíamos que aquello era una relación de pareja. Diciendo, mi amiga, es mi amiga muy querida, ¿verdad? Que convivían juntas. Era lo más que se lograba expresar. Lo más que se lograba expresar para poder darle un nombre a una relación era decir, es mi gente, ¿verdad? En esa época era algo que yo creo que uno consideraba que no eran, o sea, era algo a lo que uno no creía que uno tuviera derecho. Los bares encendían siempre un bombillo, una luz, un bombillo, cuando iba a llegar la policía, o cuando entraba la policía a los bares. Y la famosa historia de las discos, ¿verdad? Que había que prender la luz. Para que todo el mundo se cambiara o simulara heterosexualidad. Llegaba el policía, porque si no te cargaban también, ¿verdad? Algunos bares eran el Coche Rojo. Ese bar estaba al costado este del Hospital San Juan de Dios. Y ahí empiezan a surgir algunos bares. Eran más abiertos, ya no eran tan clandestinos como eran en los 70s. Bueno, a mí me gustaba, era bonito porque conocía ahí nueva gente. Obviamente, si era joven, pues tenía mucha posibilidad de encontrar nuevos amigos. Pero en realidad yo no fui mucho de bares. Que en esos tiempos, y todavía a los 90s y principios de los 2000s, a muchas personas trans no nos dejaban entrar, de hecho, a sus bares. O sea, era prácticamente un privilegio poder entrar a los bares gays lésbicos. Tenían rótulos en las puertas donde se decía se prohíbe la entrada a travestis. O simplemente dejaban entrar a las que hacían shows de transformismo, porque eso era lo que generaba la plata, pero a las personas trans, a las verdaderas personas trans, no las dejaban entrar. Ya eran bares más específicamente lésbicos, gays y de travestis, porque recordemos que lo del trans es muy novedoso, es a partir, digamos, de los 2000. Empezó a cobrar fuerza en los 90s, digamos, así con fuerza usemos trans para nombrarnos y demás. En aquella época se hablaba de lesbianas, gays y travestis. Incluso en los 80s había como estudios desde la UCR, desde el INISA, donde lo que se pretendía era hacer como una tipología, ¿verdad? O sea, tipos de homosexuales, entonces el críptico, el bisexual, es decir, una gran cantidad de tipos. Después del Coche Rojo conocí Julians, el Ferrocarril, Afrodita, el Johnny's Place, los Cucharones en su momento, Puchos, pero no el Puchos que hoy se reconoce como un nightclub, sino Puchos era un barcito pequeñito, era una barrita. La Avispa, por supuesto, que es el bar ícono. Todavía, hoy día, los medios de comunicación señalan, muestran, son las personas más evidentes. En ese momento, obviamente, lo que se mostraba era el travesti. Diversos políticos, por ejemplo, hablaban de homosexuales, pero siempre en miras a estas personas que se vestían de mujer, ¿verdad? Y muchas veces travestis que además en algún problema social. Tonos de notas casi nunca usan la palabra trans, digamos, o mujer. Es travesti, siempre es en masculino, y casi siempre es cuando fueron asesinadas. O cuando hubo algún tipo de riña, conflicto. Un pleito callejero, algún crimen. Éramos las bochincheras, las ladronas, las prostitutas, y que no querían este tipo de población. Así no los decían abiertamente. Todavía estábamos en el closet y temerosos de las repercusiones familiares y sociales, les cobrábamos la factura porque pensábamos que estas personas nos estaban embarrialando la cancha. En los 80s, en los 90s era muy difícil decir que era trans, y mucho más difícil decir que era intersex, ¿verdad? De hecho, yo creo que la mayoría, incluso de ellas mismas, ni siquiera se consideraban mujeres trans. En general el tema, el título trans, la categoría, la etiqueta o la, no sé, identidad así nombrada, es relativamente reciente, ¿no? O sea, no existía ese concepto claro
y eran más, bueno, soy gay, pero me he visto mujer, entonces me convierto en un transvesti, y fue como evolucionando. Uno ve que, por ejemplo, en los 80s, incluso en los 90s, hay una mezcla, ¿verdad? Realmente no hay como una diferenciación muy específica con respecto a las identidades. Es difícil también como entenderse y explicarse al mundo cuando no hay una palabra para nombrarse, ¿verdad? Y eso era lo que ocurría mucho en la época de las redadas. Cuando yo empecé en la Asociación de Lucha contra el SIDA, yo pensaba que la gente creía que yo era, digamos, una mujer cisgénero. Tenía mucho miedo porque sabía las repercusiones que podía tener ser trans en los 80s, en los 90s, porque yo ya había recibido muchas agresiones. La comunidad gay nunca les apoyó. Ya había recibido golpes de parte de gente en la calle, cuando se enteraba que yo era una persona trans, incluso hasta violaciones, se había recibido mucho abuso de la sociedad, incluso del barrio en general, porque esas agresiones las había recibido en la escuela, las había recibido en el colegio. Muchas personas trans todavía resienten, y con todo el derecho, esa falta de apoyo. Y nadie sabía que yo era intersex, ¿verdad? Porque tampoco yo lo andaba contando. Y cuando yo lo contaba, la gente pensaba que era mentira, que era porque prácticamente eso nos pasa a muchas personas intersex, y por eso el 90% de personas intersex no salimos del closet. Y incluso en los 90s el término travesti era como el más utilizado. Uno, por ejemplo, si revisa los informes de la Defensoría de los Habitantes, los travestis establecieron una demanda porque hay agresión policial, o un estudiante travesti hizo una demanda a la Defensoría porque en su colegio no lo dejan o no le permiten identificarse con el género, ¿verdad? Pero ellas ya se han comenzado cada vez más a nombrar mujeres trans, pero por mucho tiempo se nombraron playos. Ellas mismas se decían, yo soy un playo, aunque se sentían mujeres, digamos, pero la idea de existe algo que se llama mujer trans y eso es lo que se puede ser, no existía, entonces era difícil entender qué se era.